Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Gerardo Soriano Ángel y esta tarde nos encontramos con una de las personalidades más relevantes de los estudios críticos de literatura en este país, de literatura gay en particular. Yo creo que es el miembro fundador, pilar icónico de lo que él mismo llama la Academia Gay de la Literatura Mexicana. Me refiero al doctor Antonio Marquet. El doctor Antonio Marquet es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, tiene estudios de maestría y postdoctorado en el extranjero, en la Universidad de Berkeley, también estudió en París y algún tiempo para acá es profesor en el posgrado de la UAM y ahora también maestría en literatura mexicana. Es autor de algunos libros icónicos que vamos a platicar con él. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia, es un enorme placer y es un enorme orgullo poder platicar con el doctor Antonio Marquet. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto verlo. Estoy encantado, estoy encantado de participar en un evento en la alcaldía Azcapotzalco. Para mí Azcapotzalco es un punto fundamental de mi vida. He trabajado en Azcapotzalco durante más de 30 años, así es que me considero Azcapotzalca. Y es un lugar maravilloso, con un valor histórico extraordinario, único, y para mí es muy entrañable. Entonces, les agradezco a todos los organizadores de este evento que hayan acordado de mí. Bueno, efectivamente, para entrar en el tema, mi primer libro fue Que se quede el infinito sin estrellas. Es un libro que se hizo él solito. Es decir, empecé a trabajar una serie de textos, eh, crónicas, reseñas, análisis de todo lo que yo veía. El libro lo empecé a trabajar a mi regreso de Francia y en el momento en que redescubría nuevamente la vitalidad de México y la originalidad de toda una cultura impresionante. Entonces, desde el primer momento, yo me volqué de manera ávida hacia un fenómeno que estaba ocurriendo, ¿no? Eh, Eran momentos del SIDA y si bien había esta nota terrible de la pandemia que nos amenazaba, también había mucho humor, mucha vitalidad, mucha fuerza, había solidaridad y bueno, empecé a hacer estas crónicas sin pensar que podrían llegar a convertirse en un libro. Empezaron a surgir una y otra más y tal. Y en el momento en que armé el libro, que me llevó mucho tiempo, um, yo estaba en Canadá, me fui a hacer Canadá y en el invierno quebequense, invierno de más de 10 grados bajo cero, empecé a construir el lazo que uniera a estos textos. Y una de las cosas fundamentales que pienso, o de los objetivos fundamentales de esto, es que la cultura gay es, está en todas partes. Y yo creo que la propuesta de la cultura gay LGBTI va más allá, cuestiona la organización de la cultura heterosexual, digamos, la cultura de heterolandia. En primer lugar, porque hay divisiones muy tajantes
entre lo que es culto y lo que es popular. Yo pienso que en la cultura gay evidentemente existen estas líneas entre lo culto y lo popular, pero digamos que la comunidad asiste a todas estas manifestaciones de manera más espontánea. Es decir, ¿qué es la cultura gay? Pues yo creo que no se puede estudiar única y exclusivamente desde un punto de vista literario o desde un punto de vista cinematográfico o desde un punto de vista de las artes plásticas o de la cultura del bar, etcétera, ¿no? Sino que tendría que observarse cuáles son eh, los puentes que unen todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque el creador, el poeta, el narrador, no se centra únicamente en la manifestación poética o narrativa y nada más lee literatura gay y ya. No, yo creo que asiste también a aspectos cinematográficos, que va los bares, etcétera, que va a las semanas culturales que se organizan en el Chopo, y allí asiste a una serie de conferencias donde el activismo, la lucha contra la homofobia está tan presente como lo está el ballet, la danza gay o están todos estos grandes pintores, estos grandes nombres que han dado una iconografía a la cultura LGBTI. Entonces, yo creo que sería fundamental encontrar los nexos que hay entre toda la cultura. Y me parece eso que es más interesante en este momento, en el que la cultura comienza, la cultura y la comunidad LGBTI se empieza a desgajar. Es decir, las letras LGBTI, la L está por un lado, la G está por otro, la bisexualidad por otro, de tal manera que parecen como agua y aceite, aguas y aceites. Entonces eso me parece que es terrible, incluso cuando se dice que hay lesbofobia, homofobia, transfobia, se empieza a separar estos fenómenos de odio como si el motor que impulsa a esta persona odiante tuviera motivos diferentes para odiar. Creo que lo que se odia, el homófobo, el lesbófobo, no tiene esta sutileza, sino que ataca la diferencia para afirmar una heterosexualidad que tiene que estar con prerrogativas superiores al resto de la población y para minorizar, basurizar a todo aquello que no corresponda a, a estas dimensiones de la heterosexualidad, ¿no? Estas oposiciones que llegan a ser caricaturescas, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que estar pendientes de esto y tratar de buscar más bien los nexos que nos unen que los nexos que nos separan. Sobre ¿Sí? eso quería preguntarle, ¿cómo evitar ese desgajamiento que usted menciona? ¿Cómo hacer que confluyan para un solo eje todas estas eh, identidades, estas preferencias, y que no siga ese desgajamiento? ¿La cultura puede ser una alternativa? ¿La literatura en particular? Yo creo que sí, yo creo que sí.
Cada uno de los, bueno, vamos a ver, por ejemplo, la Semana Cultural Gay, ¿sí? La semana, el FITS, como ahora se llama, dirigido por Salvador Iris, y que inició como Semana Cultural Gay, eh, este FITS, este festival por la diversidad sexual, abarca todo. Es decir, no solamente está el aspecto de la exposición de artes plásticas, sino que hay representaciones teatrales, representaciones de ballets, hay conferencias. El año pasado recuerdo haber asistido a la conferencia de un aniversario de Amora, la novela Amora, que fue una de las primeras novelas lésbicas. Entonces, confluye todo. No está compartimentalizado, sino que en un mismo día quien asiste puede ver la exposición, asistir a una conferencia, por ejemplo, de la Rofiel, y de circo, etcétera. Entonces, yo pienso que esta comunión de todas las artes es maravillosa. Por otro lado, es preciso señalar una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la producción cultural LGBTI, es un hecho fundamental, cómo se ha transformado el bar en otra cosa. Es decir, al estar sometido o alejado o bloqueado la palabra creativa del creador gay o lesbiana o tal de los foros centrales dedicados únicamente a producciones heterosexuales, eh, la comunidad se volcó al bar y es allí donde se transforma, por ejemplo, una barra que de buenas a primeras se transforma, por ejemplo, en el escenario, no nada más de strippers, sino que hay representaciones. Entonces, eso es fundamental y ¿quién es la clientela? Entre la clientela, pues está gente de todo el espectro de la comunidad, es decir, eh, ingenieros, gente de todo tipo, pero también muchos creadores. Entonces, yo creo que nos bañamos, la gente gay, en esta cultura y esto es lo que tendríamos que hacer. Mis libros lo que han tratado de hacer fundamentalmente es presentar la cultura no compartimentalizada, sino tratar de concentrar en cada uno de los libros diferentes manifestaciones de lo que yo he visto. Los libros, más que todo, son, están hechos con algunas de las manifestaciones que yo he podido ver. Son libros a los que les falta muchísimo, en el sentido de que la producción cultural gay, LGBTI, es inmensa. Entonces, A y pesar, cada vez, sí, perdón, perdón. sí, A pesar de su enorme producción cultural, a pesar de la enorme creatividad que hay, sigue habiendo críticos de arte, literarios, que niegan que haya una cultura, una literatura gay. No solamente eso, autores como Wenceslao Buciaga, que hacen libros que atacan completamente estos movimientos. ¿Qué opina al respecto, doctor? bueno, en primer lugar, una de las características de la producción cultural
LGBTTI es que no es homogénea. Hay todo un arco iris y allí yo creo que se puede encontrar absolutamente todas las manifestaciones. Se niega que haya cultura gay, que haya cultura lesbiana, que haya, se dicen de manera muy sintomática que no hay cultura gay, que hay cultura. ¿Sí? Es tanto como decir, bueno, no hay cultura azteca, no hay cultura maya, hay cultura. Entonces, sí, yo pienso que la cultura no debe tener ningún apellido, pero al mismo tiempo yo creo que el estudioso necesita parcializar este inmenso campo de la cultura para llegar a profundizar, ¿no? Entonces, sí, si decimos que no hay cultura gay, pues tampoco digamos, también digamos que no hay cultura maya, que no hay cultura indígena, que no hay cultura mexicana, porque es cultura pura. Y no hay literatura mexicana, no hay cine mexicano, no hay nada mexicano. Es muy absurdo, ¿no? Sí, sí hay cultura. Y sí hay cultura gay y esta cultura no solamente se propone tener como destinatario a la comunidad LGBTI, sino que va mucho más allá, es mucho más amplia, pero hay una diferencia. El público LGBTI entiende de otra manera muchas referencias que pueden ser ocultas, que pueden, que pueden estar en clave para un lector, para ¿sí? Para un lector, para un espectador que no es que no pertenece a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, la cultura gay, lesbiana, ha sido negada, incluso por los propios creadores, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes, de los creadores, de los literatos más importantes de la cultura LGBTI, me parece que es Enrique Serna. ¿Okay? Enrique Serna ha producido una serie de cuentos, una serie de novelas fundamentales para la cultura LGBTI. Y él dice, yo no produzco, bueno, no es que lo diga así, con estas palabras, pero dice que la cultura LGBTI es algo clandestino, algo que no tiene sentido. Sin embargo, eh, novelas como Fruta Verde, que es extraordinaria, novelas como La doble vida de Jesús, novelas como, a ver, déjame acordar de cuentos de Enrique Serna que están en todos sus libros, porque en todos sus libros incluye algún cuento con temática LGBTI. Son cuentos extraordinarios, desde uno de sus primeros cuentos que me parece extraordinario como La gloria de la repetición, ¿no? Donde un chico un chico de 18 años sale un día a, a, a una fiesta, está coqueteando con su novia, etcétera, se van a, a algo más íntimo y lo sorprende la policía en el coche. Entonces, bueno, evidentemente eh, está toda esta cuestión de la extorsión. Al día siguiente, este chico sale, el mismo chico sale y va a un bar gay, que en esa época era Le Barón.
y la misma cosa. Lo sorprenden teniendo relaciones sexuales con un chico que sacó de allí, y lo mismo, el episodio de la extorsión. Este cuento me parece fundamental porque habla de una de las, este, uh, una situación terrible, y es cómo la policía, ¿sí?, interviene, cómo las fuerzas represivas intervienen en la modelización de la sexualidad. Un día se presentó de manera heterosexual y al otro día se presentó de manera homosexual. El cuento es súper inteligente, súper profundo y denuncia no como un acto de homofobia, sino como un acto también contra la sexualidad. Y eso me parece muy interesante, porque no está compartimentarizando las cosas. A los gays sí, a los heterosexuales no. No, la sociedad en su conjunto, ¿sí?, está acosada por fuerzas conservadoras, por fuerzas represivas, por la corrupción, ¿sí? Entonces, esto me parece genial. Yo no conozco, por otro lado, un libro donde se habla de la cultura gay, pero no cultura gay como producción de novelas y tal, sino como forma de trabajo, como forma de crear amistad, como forma de, como una opción diferente a la práctica cultural social. Y es en este libro de Fruta Verde, donde el personaje encuentra en su primer trabajo a un grupo de homosexuales que se divierten, están perreando, están comentando la actualidad cultural, teatral, cinematográfica, literaria. Lo están haciendo cotidianamente y obligan a este chico a ponerse al día. Es decir, este chico queda totalmente sorprendido y se pone a leer obras completas de Oscar Wilde, a ver una serie de películas que mencionan sus compañeros de trabajo, y todo lo hacen, no solo, el trabajo no solamente es ponerse a producir el encargo que tienen, sino que este trabajo se hace de manera festiva, de manera perruna, de manera venenosa, de manera humorística, en un grupo que está sólidamente unido. ¿Por qué? Por cuestiones culturales, por cuestiones de identificación, por esta cuestión de la gaydar. Entonces, esta novela de Enrique Serna me parece un elogio de lo que es la cultura gay, no solamente como una novela, sino como forma de trabajo, como forma de crear lazos de amistad, como forma de ligue, porque hay también una historia de ligue. Entonces, esa esa novela me parece que presenta la complejidad de lo que se puede considerar como cultura gay de una manera muy original, dándole a esa cultura la dimensión compleja que tiene, ¿sí? No nada más de gueto, sino de una experiencia vital, cotidiana, formativa y propositiva. Podríamos decir que la literatura gay en ese sentido es la expresión artística
de la lucha del movimiento gay por ser reconocido, LGBTI. Ajá. ¿Podríamos hacer esa Este, veración? Es tiene expresión una, artística de este tiene movimiento. una dimensión de reivindicatoria, ¿no? De queremos manifestarnos. Pero también es una producción que surge en el día a día, que surge sin necesidad de crear obras, es decir, los lazos de amistad son cultura. ¿Sí? La declaración del matrimonio universal es cultural, ¿sí? Es la expresión de un reconocimiento social, es la expresión de una arquitectura o una ingeniería de una sociedad en donde estamos incluidos todos absolutamente, ¿no? En un pie de igualdad. Esta cuestión a mí me parece fundamental reconocerla, ¿no? Y desde este punto de vista, creo que la sociedad, sobre todo la Ciudad de México, ha avanzado de manera fuerte, a grandes pasos y con mucha firmeza, estructurando no solamente matrimonios, sino derechos, adopción y el reconocimiento de el sujeto como un sujeto igual a todos, con posibilidades de creación, con posibilidades de reconocerle su madurez, su fuerza y sobre todo su palabra. ¿Sí? Esto me parece que desde el punto de vista jurídico, institucional, es algo que va a tener y que está teniendo una, una importancia fundamental para toda la sociedad. ¿Sí? Desde este punto de vista, no debemos parcializar y compartimentalizar. Esto es la cultura gay, esto es la lesbiana y esto es la heterosexual. No, somos todos. ¿Sí? Somos todos, somos un conjunto y desde cada una de estas opciones que existen en el inmenso océano de la sexualidad, yo creo que podemos aportar mucho en cuanto a, pues, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que hace de la cultura, que la cultura tenga estos matices, es el deseo, ¿sí? La forma de desear. Oiga, doctor, le quiero preguntar, a pesar de los avances que hay en la Ciudad de México que usted mencionaba, esto no es homogéneo en todo el país. Hay zonas que siguen siendo muy conservadoras y pareciera que con la llegada de la 4T al gobierno se iba a llenar el camino para que se pasaran en varias demandas del movimiento, pero no ha sido así. ¿Qué esperar entonces? Bueno, yo pienso que la reacción o el temor de de la sociedad viene del desconocimiento, incluso diría una palabra más fuerte, de ignorancia. Es decir, piensan que somos muy diferentes, que somos amenaza, se hacen una serie de fantasmagorías, crean una serie que no tiene nada que ver con la realidad. La comunidad LGBTI, ¿qué es lo que quiere? Quiere justicia, quiere igualdad, quiere seguridad, quiere respeto, derechos para todos, desea salud para todos. Eso nada más es lo que queremos. Entonces, lo que queremos es grande, más fuerte al país. ¿Por qué?
porque es el reconocimiento de todos, ¿sí? Desde las culturas originarias, desde la diversidad sexual, es decir, no compartimentalizar, sino crear universos donde exista ¿qué? La libertad, el respeto, la justicia. Volvamos un poco a su trayectoria literaria. Platíquenos un poquito, doctor, cómo está presente en su obra, en su producción, el espíritu del doctor también, Severino Salazar, catedrático importantísimo de la UAM, Tapalapa, miembro activo de la comunidad, militante de la comunidad. Conocí a Severino Salazar desde 1983, que él entró a la UAM, Azcapotzalco, y Severino Salazar era una personalidad extraordinaria. Era un maravilloso lector, tenía una memoria impresionante, una cultura muy, muy sólida y sobre todo tenía algo fundamental. Era de Zacatecas y Zacatecas lo traía en las entrañas, en la piel, en su mirada, en todo. Entonces, él lo que da a la literatura es, ¿qué es lo que da? Esa voz del terruño zacatecano, la pone le da esta forma literaria en obras muy importantes, una de las cuales es Donde deben estar las catedrales. Donde deben estar las catedrales, por un lado, está la historia de Zacatecas, la construcción, la fundación de Zacatecas, la dimensión de las minas de plata, el siglo XVI, la evangelización, el santo visitar, y también está esta cuestión de la diversidad sexual. Es decir, es una novela muy, muy importante para la comunidad porque nos retrata qué era. La novela se dispara en los años 60, 70 y hace referencia a los años 50, cuando no existía la palabra gay, cuando no existía la palabra closet, los conceptos. Y entonces nos permite observar cómo era el deseo homosexual no confesado y a dónde llevaba esta situación. Entonces, esta novela es capital porque a la comunidad nos permite observar eh, qué es, cómo fue eh, eh, el, los miedos, los terrores y las terribles circunstancias que se dan. Uno de los personajes se suicida, el otro muere de un cáncer terrible. Entonces, nos recuerda a todos que antes de que hubiera el movimiento de liberación homosexual, cuáles eran los destinos que tenía la homosexualidad. Pues por un lado era el suicidio y por otro lado era la somatización. Entonces es una obra maravillosa porque tiene todo esto, ¿sí? Tiene una dimensión histórica, tiene el terruño, tiene una historia del pueblo de Tepetongo, tiene esta admiración por esta catedral de Zacatecas que es maravilloso y nos reconstruye toda un tejido social de los años 50, desde la tienda, desde el tendero, desde el amansador de caballos, desde los círculos católicos que se reúnen
en una tienda, etcétera. Es una novela maravillosa y muy importante. ¿Por qué? Porque en ella confluyen muchas cosas. No es una novela gay, no es una Ajá. novela nada más zacatecana, no es una novela nada más del pueblo, es, es muchas cosas. Entonces, este es el talento de Severino Salazar, que logra observar cada una de las cosas, vivirlas hondamente y transmitirlas. Entonces, a mí la novela me parece eh, notable, es notable desde el punto de vista gay, es notable desde el punto de la cultura de la Fundación de Zacatecas, es una obra importantísima. Y el espíritu de él en su obra literaria, en la suya, ¿cómo está presente? ¿Cómo lo El, acompaña? El el, espíritu severino. El espíritu Severino Salazar, ¿cómo está presente en la obra de Antonio Marquet? ¿Cómo acompaña a Antonio Marquet cuando escribe, cuando este, reflexiona? bueno, bueno, en primer lugar quiero decir algo. El título del segundo libro, Severino Salazar me lo dio. Me lo dio porque, pues para venenearme, para perrear, para decirme, tú no haces investigación literaria, lo tuyo es un mester de jotería. Esto de Mester de Jotería para él significaba algo inferior, siendo el gay, siendo un novelista que no se consideraba que hiciera literatura gay, sino literatura, y siendo tan loca como era. Entonces me acompaña siempre, no nada más porque me dio este título, me lo regaló perramente, es decir, de corazón, desde sus entrañas, porque era una perra súper inteligentísima, súper entrañable, una perra fiel, porque eso era Severino Salazar, y un genio, realmente. Entonces, ¿qué es cuál fue la influencia de Severino Salazar en mi obra? Pues él fue el lector de muchos de mis artículos, a él le gustaba, me impulsaba a seguir trabajando en esto, y también tenía una curiosidad por toda manifestación cultural. No nada más leía literatura o novela, sino que pues iba a museos, a todo, ¿no? Entonces, sí, Severino Salazar fue un personaje muy importante dentro del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco, porque pues todos caíamos en su cubículo, siempre lo íbamos a saludar y siempre estaba en las carcajadas, en las ocurrencias que eran geniales de Severino. Yo verdaderamente lamento no tener tanta memoria para poder reproducir todos los chistes y tonterías que decía, tonterías muy inteligentes, eh, muy cultas, muy sofisticadas que hacía Severino Santos. Hablemos un poquito de esta academia gay de la literatura. Eh, Vamos a llamarlo así, no oficial y no reconocida por, por los serios, por los cultos, vamos a llamarlo, de la propia academia literaria que hay, que existen en las universidades. ¿Cuáles son sus retos que tiene esta academia? Yo pienso que fundamentalmente el segundo libro era sobre cultura LGBTI, y sobre todo decía, hablaba de una nación queer, ¿sí? Esta nación queer, ¿cuál es el significado? Es decir, eh, muchos eh, en un país que es machista, donde los paradigmas son heterosexistas,
donde hay persecución, donde hay homofobia, donde hay violencia, donde hay sexismo, donde hay esta cosa tan terrible, tan vergonzosa, que es la violencia contra las mujeres, el feminicidio, esta violencia familiar eh, que, que, que toca ciertamente a las mujeres, que toca a los niños, que toca a la comunidad gay, es decir, creo que toca a todo el mundo, ¿no? Por decir familia es decir, un núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, uh, ¿cuáles serían los retos de esta academia gay? La producción cultural se consume, se apropia por el lector gay, por el lector, por la lesbiana, por el bisexual, etc. De tal manera que hay comunidad a través de las páginas de un libro, en la tela de, de una pintura. ¿Sí? Una pintura como, por ejemplo, la revolución de comunidad y puso en evidencia el odio que existe hacia una comunidad, ¿no? Se exigía que se retirara ese cuadro, se exigía que hubiera un acto eh, para, ¿para qué? Pues estos zapatistas que se les ocurrió ser llamarse los herederos de Zapata, irrumpieron en el Palacio de las Bellas Artes cuando no es necesario irrumpir con violencia. El Palacio de las Bellas Artes está abierto para todos y la exposición de Zapata, de Emiliano Zapata, después de Zapata, trataba era una investigación sobre la iconografía y la importancia de Zapata. Entonces, ¿por qué no iba a estar la dimensión gay de Zapata? Es absurdo. Entonces, bueno, pues esto me parece que es muy importante porque nos hace cuestionar pues, muchas cosas. En primer lugar, ¿qué fue? ¿Cómo fue la educación después de la revolución de 1910? Es decir, ¿cuáles son los efectos culturales de esta revolución zapatista? Si esta es la educación que tienen en una zona del estado de Morelos, entonces decimos que por lo menos la educación ha fallado terriblemente, porque no convoca a la diversidad, no es incluyente, sino que pretende únicamente que sea heterosexista. Entonces, el reto de la cultura gay es, en primer lugar, convocar a la comunidad, darle un rostro, por un lado, y por otro lado, es cuestionar la miopía o el reduccionismo de ciertos sectores de la sociedad, de ciertas formas de hacer política. ¿Sí? Entonces, me parece que es muy importante. Se dijo que este cuadro no merecía la pena de ser comentado porque desde el punto de vista estético no valía la pena. Me invitaron para comentar desde un punto de vista estético esto. Yo dije, no es necesario comentar, dejemos que esto siga rodando. Lo que tenemos ya es importantísimo. Es decir, cómo aparece tan a flor de piel esta voluntad de exclusión, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, cómo está esta voluntad por parte de la comunidad gay de apropiarse.
porque después de este hecho, ¿qué es lo que hubo? Hubo una producción, una proliferación de zapatas pintados con todos los colores del arco iris. Se hicieron incluso propuestas para la señalización de la estación del metro. Hubo un volcarse hacia la figura de Zapata. ¿Por qué? Porque las figuras son de quien las reclama como suyas. ¿Sí? Y los valores de Zapata, yo creo que se hicieron gays. Están más del lado gay que del lado de esta gente que utiliza la violencia y la exclusión para reclamarse del zapatismo, ¿no? Entonces, allí está ante la sociedad, ante los ojos de la sociedad, un hecho cultural. ¿Sí? Este cuadro de Fabián Chávez, yo lo vi expuesto porque se expuso por primera vez en la Galería José María Velasco en Peralvillo. No hubo nada. Claro. ¿Sí? Sí. Oiga. En Bellas Artes sí hubo, y algo muy fuerte. Claro. Precisamente a veces porque estas esferas oficiales de la cultura, estas élites culturales, consideran que Bellas Artes les pertenece a Bellas Artes y no cabe la manifestación, cualquier otra manifestación que no entre en sus cánones. Una última pregunta, doctor, que me gustaría hacerle. ¿De qué manera va a afectar esta pandemia precisamente el movimiento LGBTI cuando ya venía de haber ganado la calle, la plaza, los espacios públicos, Bellas Artes mismo? ¿Qué reto le representa esta pandemia al movimiento? Bueno, en primer lugar, es fundamental decir que la pandemia, bueno, en tanto que comunidad, en tanto que gay, venimos de dos pandemias graves y fuertes. El VIH, el SIDA, que nos desde los años de los años 90 y el planeta. Entonces, por un lado, quienes vivimos la primera pandemia, recordamos con terror todo lo que pasó y todas las pérdidas brutales que tuvimos, así como todo el gasto emocional que esto representó, ¿no? Por un lado vemos esto, por otro lado, nosotros tenemos confianza en que vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Desde el punto de vista económico, social, yo creo que es un momento fundamental para repensar otro tipo de sociedad. Es decir, aquí no hay, no cuenta gay, heterosexual, lesbiana, trans y tal. Salimos todos, tenemos que salir todos porque en el barco vamos todos. Entonces, tener conciencia de la gravedad de la situación que estamos atravesando y que tenemos que superar esta crisis, pero superarla significa superarla creativamente. Es decir, no salir con los golpes nada más como víctimas de algo, sino que esto nos tiene que cuestionar y nos tiene que poner a trabajar emocionalmente, inteligentemente, para crear otra sociedad, otras perspectivas, otros horizontes. Entonces, los efectos, ¿cuáles son? Que si no hay una creación de otras perspectivas, otros horizontes, el barco se hunde. Punto. El reto es para todos y debemos tomarlo en conjunto.
Muy bien, doctor. ¿sí? Algo que No se hay haya quien quedado en el se salve. tintero, No, no, algo que quiera este, agregar, algo que se haya quedado en el tintero, este, que yo no haya preguntado. este, mm, compren Tragas en Rebeldía. Por supuesto, es el último libro, doctor. El coloquio Sí, de las perras, así es. LGBTando, ¿sí? Ahora que esté abierta la universidad, las librerías, y, y bueno, es un momento muy difícil, de mucha tristeza. Es un momento en el que quizás muchos estemos deprimidos, pero hay que, vamos a salir fortalecidos y sobre todo vamos a salir con mucha fuerza. Hay que recordar que la fuerza que tiene la comunidad gay proviene del hecho de que nos enfrentamos a algo muy grave y muy terrible. Y que esto nos dio un golpe muy fuerte, pero al mismo tiempo nos dio la certidumbre de que éramos capaces de sobrevivir, de organizarnos y de salir a la calle. Nos había atacado un virus terrible, las injurias, las risas, las burlas heterosexistas que eran frente a los daños que tuvimos sobre el SIDA. Nada, absolutamente. Entonces yo creo que esta epidemia tan terrible nos va a empoderar, espero, como sociedad, más justa y más equitativa. Doctor, por último, ya para cerrar, díganos la página de su blog para que también la visite, porque ahí publica muchísimo. Se llama Mister Jotería. Muy bien, la pueden consultar ustedes. Ahí van a encontrar bastante información, bastantes crónicas, bastantes fotografías. Y ha sido un enorme placer platicar con el doctor Antonio Marquet Montiel. Le agradecemos mucho su atención y esperamos volver a platicar pronto con él. Buenas Muchas tardes, doctor. gracias a Muy amable. ustedes. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, doctor. Hasta luego.